Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a la segunda clase del curso Primeros Pasos a la Computación. En esta clase vamos a ver lo que es computación e informática. Pues iniciamos con el primer término de lo que es computación. Desde siempre el humano ha tenido la necesidad de cuantificar las cosas, contando con los dedos de las manos u otros objetos que ayudaran a contar, como por ejemplo las piedras. Pero estos métodos eran muy limitados, ya que para cálculos con cantidades mayores pues era un poco difícil. Entonces ya nace la idea de crear máquinas en las cuales ayuden al ser humano a realizar estas tareas de manera rápida y precisa. Así surgen las primeras computadoras mecánicas. Las más conocidas fueron el ábaco y la pascalina, como podemos ver en la figura. Estas máquinas de igual manera eran bastante limitadas, ya que podían solo sumar y restar. Así que el hombre, en el transcurso del tiempo, tuvo la necesidad de perfeccionar estas computadoras. Así, con el nacimiento ya de la electrónica, nace una nueva era de la computación, de las computadoras. Pasan de ser mecánicas a ser computadoras electrónicas, con desventajas bastante visibles, ya que estas computadoras electrónicas eran demasiado grandes, ocupaban mucho espacio físico, habitaciones enteras, y eran muy costosas. Así que solo universidades podían tener estas computadoras para estudios científicos y militares. Pues asimismo transcurrió el tiempo y el ser humano se dedicó a seguir perfeccionando estas computadoras hasta la actualidad, que vemos van reduciendo su tamaño cada vez más. Con este pequeño contexto de lo que hemos visto, podemos ya definir lo que es computación. Así que computación es el estudio de estas herramientas, de estas máquinas, es decir, de las computadoras. Así que computación es el estudio de las computadoras con el objetivo de ayudar al ser humano a realizar muchas tareas en muy poco tiempo con resultados exactos. Pues bien, ahora vamos con el segundo término de lo que es informática. Informática ya es un término moderno que apareció en el año 1962, proveniente de la unión de dos palabras, información automática. Entonces, definamos informática. Informática es una rama de la computación que estudia el tratamiento de la información. Es decir, ¿a qué me refiero con tratamiento? Al procesamiento, al almacenamiento, procesamiento y transmisión de la información de manera automática utilizando computadoras. Y aquí me detengo un momento. Antes mencionábamos que eran computadoras mecánicas. Al decir mecánicas nos referíamos a que estas computadoras necesitaban sí o sí la presencia del ser humano para poder funcionar. Un ejemplo muy sencillo puede ser la máquina de escribir, que obligatoriamente necesitaba estar una persona que presione alguna tecla y pueda funcionar. Dejaba de presionar, pues la máquina simplemente no hacía nada. Entonces ya el término automático ya quiere decir que las computadoras funcionan por sí solas, realizan tareas total o parcialmente sin la necesidad humana, sin la ayuda humana. Entonces, con esto queremos decir que la computación es un estudio mucho más extenso que informática, ya que engloba un estudio mucho más antes. Es decir, la computación estudia desde el hardware, las partes físicas del computador, el software, los programas y el tratamiento de la información. Como podemos ver en la figura, hardware se refiere a las partes físicas, como vemos, está el disco, está la memoria, etc. Y en el lado derecho pues vemos software, que son los programas del computador. Entonces computación estudia todo, engloba todo. Informática pues en cambio solo estudia una parte, que es el tratamiento de la información. Así que la computación no solo se divide en informática, se divide en muchas ramas más, como por ejemplo, existe la rama del estudio del desarrollo de software, que solo se encarga de estudiar esta parte fundamental del computador. Otra rama de la computación puede ser la arquitectura de computadoras, que se encarga en cambio del estudio del hardware, de las partes físicas del computador. E informática es otra rama de la cual estudia pues el tratamiento de la información. Existe hoy en día un gran debate entre estos dos términos. Hay países que las consideran sinónimos, es decir, que son iguales, computación e informática son lo mismo. Y otros países en los cuales las consideramos que no,
que son diferentes. Así que pues bien amigos, eso ha sido todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente, en la cual veremos ya el concepto de un computador y su breve historia. Cualquier pregunta o sugerencia no duden en comentar y nos vemos pronto. Adiós.